Cuando observamos documentos antiguos, la gente hace muchas preguntas. ¿Cómo sabemos que es genuino? Habla de historia. Habla de historia personal y de incidentes en la vida de Daniel. También habla del futuro, y Daniel habla del futuro respecto a su propia época, es decir, del futuro en el segundo siglo antes de Cristo, en el tiempo de los griegos. Y lo acierta con tanta precisión que muchas personas dicen, bueno, por supuesto, Daniel no vivió en la época en que afirma haber vivido. Vivió 400 años después. Y no existe tal cosa como predecir el futuro en el sentido bíblico. Así que esto nos enfrenta hoy a una pregunta enormemente importante. Como saben, soy matemático, trabajo en las ciencias. Y una de las mayores objeciones a toda la fe cristiana y a la revelación bíblica que encuentro en las personas es, miren, ustedes no pueden creer esto de ninguna manera. Porque la afirmación central del cristianismo, para empezar, que Dios se hizo humano, eso es sobrenatural. Y lo sobrenatural no ocurre. Y este libro de Daniel afirma predecir el futuro. No sean ridículos. Eso no es posible. Nadie puede conocer la historia de antemano. Bueno, ya veremos. Es bueno anclar las cosas en la historia. Y así es como se escribían los registros y crónicas en el mundo antiguo. Escribían estos cilindros, y estos son las crónicas babilónicas en el Museo Británico. Y este menciona la captura de Jerusalén en el año 507 a.C. Así que tenemos textos cuneiformes históricamente inscritos. Cuneo significa cuña. Textos cuneiformes que registran los eventos que aparecen en Daniel. Estas son verificaciones independientes de lo que está ocurriendo. Así que tenemos una pequeña idea de la historia y una pequeña idea de la cultura. Y debo decir que, por supuesto, la mayoría de nosotros llevamos algún tipo de reloj. ¿Alguna vez notaron que hay 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora? ¿Saben de dónde proviene eso? De Babilonia. Eran matemáticos brillantes. ¿Cómo trabajaban con su escritura cuneiforme? No lo sé. Pero sus textos matemáticos son absolutamente fascinantes. Y habían descubierto que el número 60 era altamente divisible por números enteros. Así que lo usaron como base. De modo que hay huellas de Babilonia culturalmente impresas incluso aquí en Noruega. Ahora bien, ¿qué hay de su cosmovisión? ¿Qué pensaban acerca de la realidad última? Esta es una de las preguntas más importantes, porque verán, contrario a muchas ideas ateas, cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. Tenemos un conjunto de respuestas a las grandes preguntas. Tú tienes una cosmovisión. Para muchos de ustedes es cristiana. Dawkins tiene una cosmovisión, que es el naturalismo, y los babilonios tenían una cosmovisión, y tenían ideas acerca de la creación. Esta procedía mediante la unión sexual de los dioses. Pero aquí está lo interesante. Tenían una teogonía además de una cosmogonía. Ahora bien, ¿qué significa eso? Una cosmogonía es el origen del universo. Nosotros, los cristianos creyentes, tenemos una cosmogonía. Se llama Génesis capítulo 1. Pero ellos tenían una teogonía. Y eso significa, ¿cómo se originaron los dioses? Porque creían que los dioses se originaron en algún lugar. No existieron siempre. Y lo que pensaban era lo siguiente. En el principio había materia primigenia. Y todo lo demás, el mundo y demás, y los dioses, surgieron de esta materia original. Y uno podría decir, pero esta es una idea muy lejana del mundo antiguo. Pero un momento. Lo que hicieron, en efecto, fue convertir en dioses las fuerzas de la naturaleza. Y aquí veo una enorme similitud con la actualidad. Conozco físicos. Y en efecto, creen que las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza fuerte y débil, la fuerza gravitacional, las fuerzas nucleares fuerte y débil y el electromagnetismo, determinan todo. No las llaman dioses, pero bien podrían hacerlo, porque al final te alcanzarán. La gravedad nos alcanzará a muchos de nosotros al final, lamentablemente. Y muchos pensadores, como Paul Davies, el físico, observan el universo. Ven gran evidencia de inteligencia y diseño. Y uno pensaría que se va a convertir en creyente en Dios. Oh no, él dice, esto es una inteligencia sobrehumana. No es sobrenatural. Ha evolucionado exactamente de la misma manera que nuestra inteligencia. Ahora bien, aparte del lenguaje diferente, casi no hay ninguna diferencia entre muchos ateos hoy y los antiguos babilonios. En otras palabras, Daniel y sus amigos fueron empujados hacia una cosmovisión esencialmente materialista. ¿Notan de dónde provenían los dioses? Provenían de la materia del universo. Son dioses materiales. Y así podemos aprender mucho de la manera en que trataron con ellos. Y por supuesto, hoy en día lo que sucede es que nadie puede evitar la cuestión de la creación.
eliminan a un creador trascendente, Dios, y luego dicen que la materia es capaz de crear. Algo tiene que realizar la creación. Pero aún más, afirman que la nada es el creador, que todo el universo se creó a sí mismo de la nada. Y en este punto, estoy tentado a darles una conferencia sobre la nada. Pero no lo haré porque he escrito un libro sobre la nada. En realidad, se titula Dios y Stephen Hawking, pero investiga esta idea. Pero saben, en nuestra cultura hoy, la elección básica que hay que hacer es entre Dios como creador y la nada como creador. Esa es una de las razones por las que la cosmovisión bíblica tiene tanto sentido para mí. Así que hay paralelos. Pero ahora miremos rápidamente todo el libro. El problema con exposiciones como esta es que no avanzamos demasiado. Y sé que ustedes son jóvenes inteligentes. Y una de las cosas que me ha fascinado desde la niñez es la manera en que cierta literatura está organizada a nivel estructural. Y Daniel es un ejemplo brillante de ello. Así que quiero que observemos cómo es el libro en cuanto a libro. Bueno, en primer lugar, parte de él es cronológico. Pero desafortunadamente, las revelaciones de los capítulos 7 y 8 ocurren antes de lo que se dice en el capítulo 6. Así que todo el libro no es cronológico. En segundo lugar, no está ordenadamente dividido entre profecía y narración. Hay narración en el capítulo 1, hay profecía en el capítulo 2, hay narración en los capítulos 3, 4 y 5, y luego hay algo de profecía, y así sucesivamente. Así que tampoco es ordenado en ese sentido. Por lo tanto, lo importante es observar su estructura literaria. Ahora bien, esto puede ser una idea ligeramente nueva para ustedes. Así que voy a darles el recorrido más rápido por Daniel que hayan visto en sus vidas. Así que abróchense los cinturones y vamos. Aquí tienen un índice del libro de Daniel. En primer lugar, la historia en la universidad donde él rehusó la comida del rey. ¿Recuerdan eso? En segundo lugar, en el capítulo 2, está la historia del aterrador sueño de Nabucodonosor sobre una gran imagen que se vino abajo cuando una piedra la golpeó. Y en tercer lugar, el propio Nabucodonosor construyó una imagen de oro. El sueño se le había subido a la cabeza, así que construyó una imagen de oro y pidió a la gente, incluyendo a Sadrach, Mesach y Abednego, que se inclinaran ante ella, y ellos se negaron. Luego, en el capítulo 4, Nabucodonosor, y nuevamente se trata de él, se volvió muy orgulloso y estaba caminando sobre el techo de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria y mi majestad? Y en ese mismo momento fue derribado exactamente en cumplimiento de un sueño que había tenido sobre un árbol que era cortado. Y se comportó como un animal, comió hierba, su cabello creció largo y sus uñas crecieron largas durante 7 años, y luego Dios lo restauró. Pero en el siguiente capítulo 5 hay otro rey, Belsasar, y él se burló de Dios. Se burlaba de Dios en su banquete, el festín de Belsasar, donde trajo los utensilios del templo de Dios y los puso en su mesa. Y una mano apareció y escribió en la pared, y esa misma noche fue muerto y el imperio de Babilonia cayó. ¿Por qué ocurrió eso? Lo veremos. Así que hay 5 historias, una tras otra, y llegan a un gran clímax en el festín de Belsasar y el fin del dominio de los babilonios. Tengan cuidado aquí. Babilonia permaneció como ciudad capital cuando pasamos al capítulo 6, porque ahora el imperio gobernante es Medo-Persia, pero es la misma ciudad capital. Así que tenemos un cambio de imperio. Es como, en cierto modo, Hong Kong fue gobernado por los británicos durante un tiempo y ahora ha vuelto a manos de los chinos. Es el mismo lugar, pero con diferentes gobernantes. Eso es lo que ocurrió aquí. Por cierto, Daniel es la única persona en la historia de cualquier tipo que ha gobernado 2 imperios. ¿Cómo se llega a la cima de 2 imperios y no solo se mantiene la fe en Dios, sino que también se mantiene el testimonio acerca de Dios? Bueno, lo veremos. Así que ahora miremos lo que sucede después. Esta es la historia de Daniel rehusando orar al rey y es echado en el foso de los leones, y luego es liberado. Luego, en los capítulos 7 y 8, tenemos 2 visiones. Una visión de 4 animales y luego una visión de 2 animales. En el capítulo 9, Daniel está estudiando la escritura y se da cuenta de que está a punto de cumplirse y ora a Dios. ¿Qué va a suceder con mi ciudad, Jerusalén? Dios le dice que habrá una larga historia antes de que Jerusalén sea restaurada. Luego, los últimos 3 capítulos son claramente una sola sección y conducen hacia el imperio griego y finalmente se convierten, creo, en una predicción del tiempo del fin. Bueno, ese es un recorrido rápido por Daniel, ¿no es así?
Ahora piensen en esto. Hay 10 secciones en el libro. ¿Tienen sentido? Sí, lo tienen. Porque comienzas con una historia administrativa en Babilonia. Luego le siguen 2 imágenes, una imagen en un sueño y una imagen real. Después tienes 2 reyes disciplinados. Uno es disciplinado y restaurado, otro es disciplinado y no restaurado. Luego comienzas de nuevo. Tienes administración en Medo-Persia, y luego tienes 2 visiones de animales, y después tienes 2 escritos explicados. El primero es la Biblia, y el segundo es lo que Daniel llama la escritura de verdad. Así que puedes observarlos lado a lado. Este es el tipo de estructura que a veces aparece en la literatura clásica secular, pero aparece en una forma muy desarrollada y única en nuestra Biblia, y no solo en Daniel. Lo que me llevó a esto fue mi amigo y mentor, el profesor David Gooding, a quien algunos de ustedes en Noruega conocen, quien descubrió esto en Daniel hace muchos años y escribió una monografía sobre ello para Tyndale Press. Ahora notan que hay similitudes en la estructura, y la primera mitad del libro es el fin de la supremacía babilónica. La segunda mitad del libro es el tiempo del fin. Así que está hablando de un futuro muy lejano. Es fascinante. Tenemos una mezcla de historia personal, de historia, de profecía, y tenemos una proyección de las cosas hacia el futuro. ¿Es realmente creíble o no? Así que ahora vamos a observar algunos detalles en caso de que estén cansados de las generalidades. Vamos a observar un poco de detalle. Permítanme leer desde el comienzo de Daniel capítulo 1. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a Joacim, rey de Judá, en su mano, junto con algunos de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en el tesoro de su Dios. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, quien parece haber sido el director de los estudiantes, que trajera a algunos de los hijos de Israel, tanto de la familia real como de la nobleza, jóvenes sin defecto, de buen parecer, hábiles en toda sabiduría, dotados de conocimiento, con entendimiento y capaces de aprender, aptos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara la literatura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una porción diaria de la comida que comía el rey y del vino que bebía. Debían ser educados durante 3 años, tal como en Oxford y Cambridge, de donde probablemente lo obtuvieron. Debían ser educados durante 3 años. Al final de ese tiempo, debían presentarse ante el rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. Y el jefe de los eunucos les puso nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Pero Daniel decidió que no se contaminaría. Espero sinceramente que ustedes lo hayan hecho. Así que veamos la primera gran cosa en la vida de Daniel. Comienza aparentemente de manera inocente. Nabucodonosor vino en cierto año, pero luego dice esto: y el Señor entregó a Joacim, rey de Judá, en su mano. ¿Qué? Vamos. Si hubiera sido al revés, y hubiera dicho que el Señor entregó a Nabucodonosor, que era un monarca muy poderoso, con todas las armas y un vasto ejército, en la mano de Joacim, que era un rey muy débil. Eso habría sido muy impresionante, ¿verdad? Pero escuchen, cualquier historiador contemporáneo, he hablado con ellos, diría que lo que ocurrió es un ejemplo típico de darwinismo en la historia. Tienes una gran nación poderosa, tienes una nación pequeña en el camino y simplemente la arrollan y la destruyen. Entonces, ¿qué es esto? El Señor entregó. ¿Por qué arriesgarse a parecer un necio diciendo que el Señor está detrás de esto? Es muy llamativo para mí y nos dice mucho acerca de Daniel. Aquí está la primera fuente de esto, en ese momento siendo un joven, su confianza. Él creía apasionadamente que hay un Dios que controla la historia. ¿Pero tú lo crees? Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete. Un reconocido erudito musulmán se quedó sin palabras ante el argumento de un cristiano común. Con un solo versículo quedó expuesta la inconsistencia de la doctrina del Islam.